Y bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida con enlace de vía Zoom a Fabrizio Casari, colega, amigo, escritor y analista italiano. Y queremos conversar con él a propósito de la nueva ley que regulará las actividades de la ONG en el país, en alianza de asociación. Fabricio escribió recientemente un artículo a propósito de esto y lo llama Cooperación sí, conspiración no. Y es que plantea, y queríamos preguntarle a Fabricio justamente el planteamiento que hace, es el que básicamente pues hemos conocido en el sentido de que las ONG han sido utilizadas, mal utilizadas, inclusive para promover derrocamientos de gobiernos que le son incómodos al imperio, ¿verdad? Y también alejados del propósito para el que fueron creados. Mauricio, háblanos un poco sobre tus reflexiones acerca de este nuevo modelo de trabajo en alianzas de asociación. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Un gusto verlo, ustedes, y estar con la familia nicaragüense. Hermano, ¿cuáles son tus reflexiones sobre esta nueva ley, este nuevo modelo de trabajo que tendrán las ONG a través de las alianzas de asociación? Hablabas un poco sobre los aspectos que tienen que ver con los propósitos, pero también hablabas de lo que se puede evitar. ¿Podrías hacernos tu reflexión, Fabricio? Sí, hermano, mira, es fácil. En primer lugar, hay una cuestión etimológica. Cooperación significa cooperar. Y cooperar significa operar juntos. Por lo tanto, si el gobierno te pone la alianza, como que fuera casi una joint venture, para decirlo en inglés, entre un organismo internacional y el propio gobierno, esto normalmente debería llevar mucha satisfacción, porque no es lo mismo actuar solo que actuar con un gobierno que te sustenta, que es socio tuyo, que es parte del proyecto. Piensa nada más inmediatamente a todo lo que significa el crédito, todo lo que significa la actividad, el desarrollo día a día del proyecto. Tener el gobierno significa tener la espalda mucho más fuerte. Entonces, ¿dónde estaría el problema? ¿Por qué digo eso? Porque cooperar significa, en cualquier país del mundo, operar juntos. Y si se opera juntos, es porque se alcanza el mismo objetivo. Se quiere alcanzar el mismo objetivo. ¿Cuándo es que se alcanza el mismo objetivo? Se quiere alcanzar el mismo objetivo. Cuando tú compartes las finalidades, la metodología de trabajo y el logro final donde tú quieres ir. Entonces, si tú compartes la metodología, la forma de trabajar, el intento y el objetivo final, ¿dónde está el problema? Más bien, veo solo ventajas. Ahora, para no hacer lo que caemos de la rama, también tenemos que decir una cosa concreta. Es decir, que la organización no gubernamental en Nicaragua era un número impresionante a la víspera del 2018. Estamos hablando de más de 6.000, es decir, una cada 1.000 nicaragüenses. Quiero decirle que, así a manera de informar, en Italia, donde somos 61 millones de habitantes, hay 276 organizaciones no gubernamentales, porque esa es la naturaleza normal de la relación. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué tanta en Nicaragua? Hay países que están en condiciones socioeconómicas mucho peor que la de Nicaragua, y sin embargo no hay tantas organizaciones no gubernamentales. Y luego te preguntas, siempre porque no te quiere caer de la rama, ¿y por qué la mayoría de las actividades de estas organizaciones no gubernamentales son financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y por la Unión Europea? ¿Y por qué se encuentran precisamente en los países considerados hostiles de parte de los Estados Unidos? Entonces, de pregunta en pregunta, el sueño se va, se abren los ojos y dicen, mira, efectivamente tenemos experiencia de lo que significa eso. El 2018 en Nicaragua ha representado un parteaguas que ya ahora ni nunca se podrá olvidar.
Y no se podrá vivir sin tener en consideración ese aspecto. Porque como decimos en mi país, el que se quema con el agua caliente después le tiene cuidado hasta la fría, ¿verdad? Entonces, digo, para cerrar esa primera parte, si la organización no gubernamental viene a cumplir un trabajo de subsidiariedad con las instituciones públicas en las obras públicas, no tiene ningún motivo para molestarse con el deber formar parte de una alianza con el Estado, más bien debe declararse muy satisfecha. Porque, como decía antes, todo eso sería provechoso. Ah, claro, si viene con otro intento, ahí se forma el problema. En segundo lugar, hay otro aspecto administrativo. ¿Qué se le pide a las organizaciones no gubernamentales? Nada más y nada menos de lo que se le pide a una sociedad de personas y capitales. ¿Y por qué no se le debería pedir? Es decir, ¿por qué si Alberto Mora quiere abrir una empresa, se le pide cierta documentación, se le pide todo el respeto de normas, de observar todos los procedimientos que se debe, y en cambio si fuese una organización no gubernamental que tiene su sede afuera del país, esto no tendría necesidad de exhibir tantas documentaciones? ¿Y por qué? No es cuestión simplemente de competición desleal al final, porque de eso se trataría, ¿no? Sino que es aún más la empresa que viene desde afuera, y la cooperación internacional son empresas, son organizaciones no gubernamentales, y en el no gubernamentales podríamos discutir un poco, ¿no? Que no siempre están así. A ver, ¿de cuál gobierno estamos hablando? Sin embargo, si vienes de afuera, vienes con capital extranjero, Nicaragua tiene todo el derecho, yo diría el deber, de averiguar qué pasa con esos capitales, de dónde transitan, a dónde van, cómo se administran, qué tienen que ver con el proyecto, cuáles son los órganos sociales y la vigencia de los órganos sociales y la regularidad de las acciones que cumplen los órganos sociales en el manejo de la organización no gubernamental. Esto, como le dije, lo repito, vale por cualquier tipo de sociedad, de capitales y personas, cual que sea la naturaleza de la sociedad. Entonces, no veo por qué no debería ser así con la cooperación internacional. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y por qué no debería hacerlo? ¿Cuál es el problema? Yo, si quisiera mañana mudarme a Nicaragua y comprarme una casa, yo debo exhibir documentaciones que se le pide a cualquiera que sea propietario de un bienes en Nicaragua. No es que puede decir, fíjese que como más o menos un poco hablo el español, conozco el país, me puedo mover, no hay necesidad que le esté enseñando nada. No. La ley se llama ley precisamente porque no es una opinión. Y no es algo que se usa un día y no se usa el otro día. La ley es un criterio objetivo que pone al mismo nivel todos los ciudadanos, sin distinciones de raza, de idioma, de religión. Entonces, si es esto, las organizaciones no gubernamentales deben tener acceso a la posibilidad de practicar su actividad en el país, siempre que sea aprobada, porque ahí viene otro tema, y en el momento en que está aprobada, de seguir el curso con todas las regularidades de los procedimientos. ¿Por qué tiene que ser aprobada? Porque, por supuesto, es un capital internacional que llega al país, y el país tiene el deber, no solo el derecho, de averiguar a hacer qué cosa y cómo quiere hacerlo, y decidir si está en el interés público de que el país, porque tampoco el hecho que tú vengas con un capital significa que yo entonces, bueno, que venir con el capital, hacer lo que te da la gana. No es así, no es así. Entonces, mucho de ruido que he escuchado en estos días, no se le entiende. Realmente no se le entiende. Lógicamente no se le entiende. Aquí no hay ninguna cuestión política de apoyo o no apoyo a la decisión del Parlamento. Es tan obvio, tan normal, que a mí me causa medio gracia deber explicar cosas que me parece agua fría. Obvio. Bien, después le pido a Arlen que también te participe, pero quisiera no perder la idea en este momento, y para comentarte y pedirte opinión. Aquí había, porque, el dato que has dado, la comparación es real, más de 6.000 ONG, es una barbaridad. Y aquí había, y lo sabe Arlen, lo saben todos,
que era una forma de vivir para algunas personas, ¿verdad? Y a través de eso, lavado de dinero, ya sabes, chanchullos por todos lados, chanchullos. Pero hay aspectos que tienen que ver aquí con la doble moral y estoy recordando que aquí hubo un organismo, Fabricio, que llevaba la palabra transparencia, no sé cuantito y transparencia. Y entonces decía que todos, que transparentaran todo lo del Estado y los gastos. Jamás publicaron, y yo se lo decía, jamás publicaron ni pagaron una página en algún diario o algo para poner sus finanzas ahí y explicar en qué gastaban los reales. Y eran millonadas que le venían de los gringos, ¿verdad? Eso para mostrarte un ejemplo. Y el otro aquí se demostró con el Ministerio de Gobernación anterior que había lavado dinero, en el caso de los chamorros, en ese centro de comunicación que inventaron, ¿verdad? Que agarraba reales y le daba a sus propias empresas, como vos lo decís. Tenían el ONG que usaba exoneraciones y todo, y estaban los negocios de comunicación, y este pasaba, y se demostró que había lavado. Ya no digamos lo que pasó con la Fundación Chamorro también, todo lo que representaba, Fabricio. Eso se acaba con esto, ¿no? Se acaba, teóricamente se acaba. Seguramente se le pone todo mucho más complicado. Porque vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué tanto organismo, como se decía? ¿No? Precisamente por lo que tú estabas dando como información. Y que los nicaragüenses ya saben. Los Estados Unidos tienen normas y leyes, como todos los países del mundo, que establecen que el dinero público puede ser otorgado a través de instrumentos que ellos mismos se han dado, de la USAID, a la NED, a Freedom House, a otros, varios, que Fundación Democrática Internacional, Fundación Republicana Internacional, la Friedrich Ebert, son muchísimos. Hay que añadir que en los Estados Unidos está prohibida la actividad de organizaciones no gubernamentales extranjeras, pero ellos financian todas las que van al extranjero. Parece como la ABEA, que ellos pueden acusar, pero no pueden ser juzgados por el mismo medio. Ahora, si tú quieres financiar algo sin que se sepa que tú lo estás financiando o sin que sea posible trazar el dinero, tú lo mandas a través de cuentas de organismos legalmente representados. Simple y sencillamente hay organismos, y en esto va también la Iglesia Católica, hay organismos que por su naturaleza han tenido hasta el 2018 un nivel de control reducido por ser organismos internacionales más complicados de arreglarse y por no creer hasta el 2018 a lo que efectivamente se estaba moviendo. Pero ahora que lo sabes, dices, perfecto, ¿a dónde andaba ese dinero? Ese dinero iba a financiar formaciones políticas, medios de comunicación, singulas personas y varias otras actividades que estaban necesitando de ayuda financiera. ¿Para qué? Para intentar un golpe de Estado. Así de sencillo. Y el golpe de Estado a través de una serie de procedimientos creciendo y distintos. No es un día, un gesto, es varios. Preparar, formar a la organización callejera, preparar y formar a la distribución de armas, al reclutamiento del personal y todo eso. Y a pagarle el día que en los tranques recibían los criminales que estaban allá, violando, matando y quemando vivo la gente. Esto nunca hay que olvidar. Entonces, ese dinero, ¿cómo llegaba? Llegaba que tú no tenías ningún control. Aquí vienen dos elementos. El primero es la defensa del orden, de la paz, de la constitucionalidad y de la institucionalidad de Nicaragua, que es un deber que tiene el gobierno de Nicaragua frente a sus ciudadanos, pero no solo a sus ciudadanos, sino que el mundo entero, porque Nicaragua es parte de un grupo de países mayoritario que han firmado acuerdos para la lucha contra el lavado de dinero y contra tráficos ilegales de divisas y otros reatos financieros. Incluso hay una oficina que se abrió en Managua para esto. Se abrió bajo solicitación de Naciones Unidas. Y Nicaragua tiene que cumplir con lo que firmó y con lo que aprobó. Nicaragua no es como otros países que con la mano izquierda te dicen que firman y con la derecha lo borran. No, lo que firma cumple. Y entonces el control mayor sobre las financiaciones que vienen desde el exterior vale tanto por el deber que hay de resguardar la paz y la constitucionalidad del país, cuanto para cumplir
con los compromisos internacionales que tú tienes. Una vez más, Alberto, no logro de ver, de verdad, a ver cuál podría ser el problema y por qué desata tanta polémica en la derecha internacional. Aquí también en la prensa italiana se ha hablado, Ortega cierra ONG y todo, pero realmente, ¿de qué se trata? Se trata simple y sencillamente de reafirmar una vez más los principios legales y técnicos del proceder. Y ninguno de estos es violatorio ni discriminatorio, porque de eso tenemos que hablar. ¿Acaso esa ley tiene algo de discriminatorio? Para nada. ¿Acaso esa ley va en contra de la Constitución política de Nicaragua? De ninguna manera. ¿Acaso esta ley va en contra de las leyes internacionalmente reconocidas en el marco del derecho internacional de protección a la actividad privada o de protección a la actividad pública? No, de ninguna manera. Entonces, ¿dónde está el problema? Sí. Fabricio, tomando en cuenta la experiencia de Nicaragua en el 2018, las recientes denuncias del presidente de México, López Obrador, sobre la financiación de más de 500 millones de euros para una ONG mexicana, tomando en cuenta la reciente aprobación en la Asamblea de Venezuela de una ley que regula la ONG y la denuncia permanente de la financiación a través de la ONG para un golpe de Estado en Venezuela. Entonces, esta decisión de Nicaragua de adicionar mayor fortaleza en esta herramienta jurídica es entonces la defensa de la soberanía del país. Sí, hermana, la defensa de la soberanía del país es la defensa de la legalidad del país. Aquí todavía no hemos llegado al asunto de la soberanía. Estamos en el plan de la ejecución de normas internacionales y nacionales. Lo de defender la soberanía está en todas las veces que tú actúas defendiendo el ordenamiento constitucional y institucional del país. El presidente Manuel López Obrador, que ahora termina su mandato, se hubiera acordado bien de lo que han sido las financiaciones de los Estados Unidos a las organizaciones no gubernamentales y le hubiera salido mejor recordarse en vez que poner en discusión la actividad de Nicaragua en defensa del golpe de Estado. Porque no hay que, es malo los Estados Unidos cuando financia a la ONG y los forma partidos políticos en México y en cambio cuando lo hace en Nicaragua es bueno porque tú eres amigo de algún nicaragüense que está por el otro lado. Entonces, el presidente López Obrador quizás aprenda con esa lección la necesidad de pensar dos veces antes de hablar. Pero tiene toda la razón. Lo mismo vale por Venezuela. Venezuela es, junto a Nicaragua y junto a Cuba, junto a, pronto lamentablemente, se verá si en la campaña electoral del Bolivia será lo mismo, pero también junto a Bolivia, son los países que los Estados Unidos tienen en la mira y hacia los cuales utiliza, como dijo el vicepresidente de la USAID en una declaración pública, diciendo que la USAID, que hace la USAID, dijo, hacemos lo que la CIA ya no puede hacer. Tan claro y más fácil de así entenderlo es imposible. Entonces, Nicaragua se ha adelantado a Venezuela y a otros países que también están haciendo modificaciones legislativas para enfrentar esa amenaza. Y Nicaragua viene ya con esa experiencia dolorosa del 2018, pero demostrando que la primera vez tuvo que corregir los acontecimientos usando la fuerza, además que la ley. Hoy está usando primero la ley para evitar mañana de deber usar la fuerza otra vez. Lo que debe quedar claro, como sea, le quede claro, es mejor que no van a poder apoderarse de los países así que la mayoría de los ciudadanos de aquel país quieran cambiar gobierno, partidos, política, en fin, el país. No se va a poder decidir desde afuera y desde los Estados Unidos quién gobierna y quién no gobierna en América Latina. Menos que nunca en Nicaragua. Entonces, yo creo que hace bien la gente que se defiende, hace bien los países que se defienden. Y defenderse es el primer acto de construir, de poder construir una realidad diferente. Por ejemplo, la misma cooperación internacional, en el momento que ahora está, cuáles son todos los procedimientos que son obligados a dar, posiblemente vendrá con proyectos aún más importantes para Nicaragua. Yo creo que Nicaragua
históricamente demostrado que tiene los brazos abiertos. Pero uno tiene los brazos abiertos y ya que está, tiene también los ojos abiertos. Porque los brazos abiertos y los ojos cerrados no, no consiguen nada bueno. Mauricio, has dicho que esta ley es sin duda una novedad para todos los países, pero también está el hecho de que estos ONG en algún momento, Fabricio, trataron de alguna manera de sustituir al Estado, ¿ves? Y otros gobiernos que eran dóciles y además desentendidos de la cosa pública y que no atendían los problemas verdaderos de la sociedad, del país, de los ciudadanos, se ponían de brazos cruzados, ¿verdad?, ante situaciones como esta. ¿Cuáles son tus comentarios? Lo que me dijo una vez el comandante Borges paseando por Roma, cuando me dijo que las revoluciones pueden ser suicidadas, es decir, que se suicidan, pero matadas nunca. Si tú cumples el deber que tienes que cumplir, si tú haces de verdad la izquierda, la derecha no gana. Y entonces esto es un poco responder a la pregunta tuya, es decir, los países tienen el sagrado deber de defender lo que tienen. Tienen absolutamente la necesidad de garantizar el orden político. Y si hay alguna tentativa de subvertir, de destruir la orden política y constitucional del país, es porque la mayoría del pueblo se queda con los brazos cruzados, como tú decías. Pero esto no pasa cuando el pueblo tiene un nivel de satisfacción con el régimen político, con los gobernantes, que le evita cualquier descontento y sobre todo que sabe perfectamente dónde está metido y con quién se iría a meter. Lo que hubo en el 2018 fue precisamente eso que tú decías, la tentativa de sustituir el gobierno de Nicaragua con un gobierno decidido con los Estados Unidos, la Unión Europea. Aquí en vez que los ministros había los embajadores que estaban decidiendo cómo se tenían que hacer las cosas. La respuesta de Nicaragua fue neta, fue contundente, fue precisa, y ahí están los otros buscando quién le dé un pasaporte. Y el gobierno sandinista gobernando Nicaragua. No es ninguno desde afuera que puede cambiar el orden político de Nicaragua. Solo los nicaragüenses pueden hacerlo. Fabricio, tomando en cuenta tu escrito en el que se denota que la cooperación ya no se convierte en una conspiración, ¿qué efecto va a tener en la sociedad nicaragüense ese modelo de alianza que se establece en esta ley? Para mí positivo, porque, mira, hay experiencias genuinas de la cooperación internacional que pueden ser de mucha ayuda en Nicaragua. Nicaragua no es que no necesite los consejos, las opiniones, aprender cosas nuevas desde afuera. Absolutamente no. Y nunca ha sido un país cerrado a eso. Al contrario. Pero cuando esto está insertado en un marco de legalidad, de respeto a la institucionalidad y al orden político-administrativo del país. Entonces ahí todo lo que viene es una forma de enriquecer aún más el conocimiento, la experiencia, la metodología de trabajo, que desde afuera pueden venir con elementos que tú no considerabas, que son novedosos, que son interesantes. O puede reafirmar tu opinión, que es mejor como tú lo estás haciendo que como lo hacen afuera. Pero es una confrontación que no tiene choque. Es un intercambio de ideas, de opiniones, de proyectos, de estilo de trabajo. Y todo eso, cada vez que tú mezclas algo, razas o ideas, tú estás mejorando el planeta, estás mejorando el país. Entonces, si vienen con los objetivos claros, teniendo en cuenta que, primero, tiene que ser transparente desde un punto de vista administrativo. Segundo, que tiene que cumplir en el interés público del país y que eso, a establecer cuál es el interés público del país, le toca a las instituciones nicaragüenses y no al exterior, obviamente. De último, que vayan cumpliendo juntos para alcanzar ese objetivo común, que es sustentar con subsidiariedad las obras que ya el gobierno hace por su cuenta.
esto yo creo que va a mejorar, incluso va a agilizar procesos. Cuando tú sabes que por el malo camino no vas, lo único que vienen por ahí son los que quieren hacer un buen camino, porque lo que quieren hacerlo el malo, saben que de ahí no entran. Deberán de pensar por dónde, pero de ahí no entran. Pues eso me parece que es una decisión, la de esa ley, la que tomó el Parlamento, que es la Asamblea Nacional, que es de buena vibra para el futuro de las obras públicas en Nicaragua y de la regularidad de la relación entre organismos internacionales y gobierno nacional. De soberanías se trata. Aquí sí, de soberanía se trata. Ahora sí, los recursos, los proyectos deberán ir encaminados a satisfacer o atender problemas reales en áreas cruciales. Y esto, por un lado, acaba con el negocio, ¿verdad? Con la discrecionalidad y todo lo demás, y evita que se planteen objetivos etéreos, pues, que a veces no tienen nada que ver con las necesidades de la gente, Fabricio, ¿no? Desde el principio establece que son las autoridades nacionales que saben cuál es la urgencia, cuál es la utilidad de un proyecto, dónde hay que meter mano primero y dónde después, porque es inútil que tú desde tu oficina en Roma, en París, en Londres, donde sea, decides que necesitaría ir por esa zona, ir por pegadita Matiguás. No, tú tienes que ir allá y el gobierno te dice, mira, lo que a mí me hace falta es una ayuda en estos, ponémoslo, 10 puntos. Para esto se necesita esto, para esto. Y de ahí tú te metes y ves qué nivel de inversión se necesita, qué nivel de especialización de mano de obra se necesita, si Nicaragua ya la tiene o si hace falta que tú la traigas o si se ponen junto a trabajar, el tiempo que se necesita por hacerlo, el costo que se necesita por hacerlo, y el gobierno de Nicaragua es el único que a ese costo le puede añadir el valor social de aquella empresa. Porque aquel objetivo que tú alcanzas al final tiene una utilidad social que seguramente facilita la vida de los nicaragüenses. Si facilita la vida de los nicaragüenses, facilita también la economía de Nicaragua. Entonces, esa lectura, esa capacidad de leer, la tiene el que está ahí, no el que viene de afuera. También por eso, la posibilidad de hacerlo en alianza es una ventaja total y no hacer proyectos inútiles que a nada sirven. Correcto, Fabricio, gracias. Agradecemos tus opiniones y bueno, como lo has dicho en una entrevista, el que anda por el buen camino no tiene nada que temer, Fabricio, ¿no? Sí, pero si anda truncadito ahí, entonces pues hay problemas, ¿no? Exactamente. Si tú te vas por el buen camino, todo el mundo te saluda. Cuando vas por el malo camino, que no quiere que te encuentre nadie. Le agradecemos, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada. Un placer. Un saludo a ustedes. Ya, un saludo allá por donde vos. Bien, amigos televidentes, vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos, ya volvemos.